pocos días después fue torturado, acusado y condenado a causa de este atentado. Pasó casi 11 años en prisión por un crimen, por un crimen que no cometió. El hombre equivocado, un podcast de la revista Don Juan y El Tiempo, es la historia íntima y cercana de Adolfo y su lucha por probar su inocencia. Es una crónica que cubre décadas de su vida y la de su familia, desde su adolescencia y el momento en el que fue desplazado de su pueblo por la guerrilla, hasta los años que pasó en la cárcel de Cómbita, perdón, y Cómbita, los Boyacá. Cómbita, y los Cómbita. momentos Cómbita, ¿sí? Eso, su merced. Gracias. Y los momentos después de conseguir su libertad. Con entrevistas, material de archivo, recreaciones y demás herramientas sonoras, Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez recrearon una historia de injusticia que, aunque asombrosa e indignante, no es para nada rara en Colombia. Además, El hombre equivocado también cuenta historias paralelas llamadas El lado B, de personas que aún están esperando en una celda a que la justicia se dé cuenta del error que cometió. Finalmente, el 27 de octubre de 2020, o sea, el día de hoy, este proyecto ganó el Premio Digital Media entregado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias, reconocido como mejor proyecto de audio digital. Los jurados dijeron del trabajo: es un desgarrador testimonio sobre violaciones de derechos humanos, contado por los propios protagonistas y que un medio de comunicación cuenta de forma didáctica y estremecedora al mismo tiempo. Es difícil escuchar y no sentirse indignado, no sentir miedo en ocasiones. El hombre equivocado está disponible en todas las plataformas de podcast. Aquí van las 5W. Perdón, yo abro aquí el Word. Entonces, ¿qué? Un podcast gana premio One Ifra. No sé si estará en inglés, profe. O sea, dice One Ifra. ¿Quién? Adolfo Gutiérrez Malaver, que es el protagonista pues, de esta noticia, y las que realizaron el proyecto El Tiempo y la revista Don Juan. ¿Cuándo? El 27 de octubre de 2020, este proyecto ganó el premio digital media entregada por la Asociación Mundial de Editores de Noticias. ¿Dónde? No especifica, pero pues dice que es el primer premio en Latinoamérica y pues la noticia había ocurrido en Bogotá. ¿Por qué? Porque el 22 de octubre de 2002, el día en el que un carro bomba estalló en el centro de Bogotá, Adolfo Gutiérrez Malaver fue incriminado. ¿Cómo? A través de un podcast se realizó. Y el plus que quería mencionar es que los premios Digital Media Latam de One Ifra están abiertos a empresas y entidades de la prensa y los medios de comunicación que operen activamente en la industria de la región. Y también pues pueden participar medios internacionales con operaciones activas, pero solo en América Latina. Esos son los premios para noticias, profe. Bueno, muy bien. Qué tristeza. A ver cómo el Estado le va a devolver a la gente tantos años por allá guardados, le dañaron la vida a esas personas y a la familia. Qué tristeza. Sí, sí, profe, eso es verdad. Grave, que se haga justicia. Bueno, chicas, ¿quién continúa? Gracias por tus aportes. Ya iniciamos con Carmen Cecilia. Y sí, tengo 3. Gracias, profe. Ok. Carmen Cecilia se conectó. ¡Qué bien! Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeritos. ¿Cómo estás? Bien, profe. Gracias a Dios. Amén. Bueno, tengo una noticia. Traté de buscar una noticia positiva, pero casi no hay. Entonces, encontré la fuente, pues es El Espectador. Dice, buenas noticias en tiempos de pandemia. En estos momentos tan difíciles del país, es necesario valorar las noticias positivas. En la última semana, desde la Universidad Nacional de Colombia, impacta a corto y a mediano plazo en nuestro país positivamente el hecho de que, a pesar del pronóstico y en la peor época económica del país en las últimas décadas, la deserción de estudiantes en el último semestre se logró disminuir notoriamente, lo cual constituye una excelente noticia, puesto que a pesar de la crítica situación,
miles de jóvenes seguirán formándose como ciudadanos libres, autónomos y profesionales de gran calidad, lo cual sin lugar a dudas impulsará a la superación de la crisis y a la consolidación de nuestro país, de un país más justo y equitativo. Se les valora su esfuerzo y el de sus familias, ya que esto llama la atención porque en años anteriores han abandonado carrera muchos estudiantes, mucho más estudiantes que en el momento, ¿no? Entonces, pues esa es la noticia positiva que es en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Nacional. ¿Y la 5W? ¿Las qué? ¿Qué es eso? Ni siquiera sé qué es eso. Ay, Señor Jesucristo, María José, ni me digas que qué es eso, porque sí está gravísimo. ¿El qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde? Que ha sido... Pues es que el qué es la noticia, el qué es la, bueno, si les he escuchado a ustedes, mis compañeros decir, no, el qué pues es que el hecho de que la noticia de que los estudiantes no han abandonado, ¿no? ¿Sí? La fuente pues es El Espectador, ¿sí? Hablamos de eso, ¿cierto? La fuente es el espectador, el qué es el hecho de que los estudiantes pues no han abandonado a pesar de las dificultades, están estudiando. ¿El dónde? Pues en la Universidad Nacional de Colombia. ¿El quién? Pues de nuevo los estudiantes. ¿Qué me falta? Yo creo que ¿qué es la deserción? ¿Qué es la deserción? Sí. Sí, perdón. ¿Y quién? Los estudiantes, sí. ¿Dónde? En la Universidad Nacional. Bueno, listo. Entonces, para que lo vayas a recordar, hay una teoría en comunicación que es de un autor que se llama Harold Laswell. Harold Laswell determina las 5W. Él es de la escuela de Palo Alto. Es una escuela que, entre otras cosas, tiene unas implicaciones desde el punto de vista de psicología, que es donde se une la psicología con la comunicación. Y hay muchos estudios en los años 70 donde se trata de identificar cómo es ese proceso de comunicación, cómo surge y qué cantidad de situaciones un individuo afronta en ese proceso de comunicación. Entonces él, aparte de que tiene una teoría que se llama la aguja hipodérmica, la teoría de la aguja hipodérmica es una teoría específica de comunicación, se llama la bala mágica o la aguja hipodérmica. En los tiempos de las entreguerras, con un tipo de propaganda que era evidente en los ejércitos nazis, se lograba dominar a las personas y la persuasión iba un poco más allá de lo que era la información. Entonces, dentro de todos esos ideales políticos de los nazis, de buscar al hombre perfecto, de esa situación tan compleja entre los alemanes y los judíos, donde todo el mundo tenía que llegar a pensar bien. Por ejemplo, la gente que estaba en Austria tenía que buscar una unidad de pensamiento con todo lo que era el movimiento nazi y así sucesivamente. Hubo un personaje que se llamaba, bueno, de apellido Goebbels, no me acuerdo exactamente del nombre, y Goebbels fue el ministro de la comunicación y de la información, y él lo que hacía era manipular. Entonces, Harold Laswell, para no alargar el cuento, que es el autor de la teoría de las 5W, determina que esa propaganda política por aquella época trataba de dominar la conciencia de las personas y eso que ellos iban inoculando poco a poco en la mente de las personas que caía como gotica, lograba que las personas entraran en una situación como de ausencia total de criterio para pensar solamente bajo el esquema de dominación nazi y entonces a esa época pues se le atribuye un cambio muy grande en todos los procesos comunicacionales y de hecho
que de verdad, luego de la Primera Guerra Mundial empiezan a cambiar muchas cosas en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial surgen muchas entidades, se empieza a hablar de desarrollo, el tema de los derechos humanos se pone de presente, empezamos a trabajar con lo que supuestamente hoy sería la unidad de naciones, buscando la paz y buscando que de alguna forma las personas vivan en condiciones ideales, y entonces ahí se empieza a atacar el tema de la pobreza. Ahí aparece la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas, aparecen realmente una cantidad de movimientos, y con todos esos movimientos una serie de teóricos que venían de las distintas disciplinas que hoy en día le dan fundamentación a las carreras que en este momento, digamos, están como en boga. No es tan antiguo como la parte de psicología que se va a Grecia, y como la parte de derecho que tiene una raíz en Roma, sino que viene todo un movimiento años 70 que tiene una gran implicación hoy, y entonces para nosotros en comunicación social todas las teorías son muy nuevas. Entonces, tiene adicionalmente la teoría de las 5W, y la teoría de las 5W es una articulación de estas preguntas, porque se llaman las 5W porque en inglés todas las preguntas empiezan con W, who, where, O what, what, o sea, todas, el cómo, el qué, cuándo, why. todo empieza con W, y entonces por eso la llaman la teoría de las 5W. Pero esa teoría de las 5W ha servido de modelo. Es modelo, por ejemplo, para definir procesos de investigación. Es modelo para planes estratégicos en las compañías. Por ejemplo, cuando uno hace un plan estratégico de compañía, no solamente el plan estratégico de comunicación, sino el plan estratégico general, las compañías siempre preguntan: ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿A quién no queremos tener enfrente? Y empieza a desarrollarse todo el tema de la estrategia. Y pues el tema de la estrategia es un tema muy moderno. O sea, nosotros estamos en la era de la estrategia. Veníamos de una gestión de calidad, y pues hasta que se agotó el tema de la calidad, y hoy en día todo es estratégico. El amigo es estratégico, la amiga es estratégica, la salida es estratégica, el puesto es estratégico, el nombre de la compañía en mi hoja de vida es estratégico. Todo tiene una estrategia. Y entonces la articulación de estas preguntas ayuda muchísimo en el planteamiento, incluso en los modelos de investigación. Hay dos abordajes que nosotros hacemos en la universidad. Una es la teoría del árbol, donde en una relación causa-efecto uno deja en la copa del árbol los frutos, y obviamente en la base del árbol unas raíces. Y se supone que abajo en las raíces hay una serie de elementos que son causales, que pasan por un tronco que tiene la pregunta de investigación que arroja unos determinados frutos. Entonces uno hace exactamente la aplicación de la metodología que estamos viendo aquí. Focalice, tome la idea central, identifique o planifique cuáles son los aspectos que pueden contribuir en el planteamiento de esas incógnitas que hay alrededor de un tema de investigación, y que no sea el fruto tan abundante como para tener que hacer, porque muchas veces cuando los estudiantes hacen esas metodologías se dan cuenta que no vale la pena investigar, porque hay toda suerte de frutos y toda suerte de razones, y en esa relación causa-efecto pues no hay nada que investigar, todo está sobre la mesa. Cuando uno hace plan estratégico a partir de las 5W, también le sirve para organizar su mente y decir: qué es lo que voy a hacer, qué solucionaría yo con este plan estratégico, qué solucionaría con este proyecto que estoy presentando ante la universidad. Giselle, no te preocupes, tranquila. Cuida primero tu salud. Si alguien le puede escribir, por favor, por el chat, que no se preocupe, que se dedique a cuidarse ella. Si no se cuida ella, no tiene cuerpo para continuar. Entonces es mejor que imagínense uno enfermo, ¿qué puede hacer? Nada, a todos nos ha pasado, entonces nada que hacer. Entonces en esa Cecilia y todos, con esas metodologías, se les ha dado desarrollo a muchas estrategias. Hoy estábamos hablando en el almuerzo con
con el ingeniero Juan Alberto Vargas y mencionaba otras cosas a nivel de ingeniería que también se articulan sobre las 5W. Entonces es sumamente bueno poder focalizar y de ahí en adelante desprender todo un análisis y hacer el ejercicio de depurar cuál es el proceso de información. Gracias, Cecilia. Creo que ya la explicación te debió haber quedado y les debió haber quedado a todos, pero pues que por lo menos se nos grabe en la mente esa situación. ¿Quién continuaría en noticia? Gracias, discúlpeme que es que no había estado seguro en esa clase donde usted Tranquila. explicó. No se preocupen, tranquila, no se preocupen. Profe, continúa Cristian Lozada de Ingeniería. Ok, Cristian, adelante. Que nos había pedido un momento. Sí, profe, qué pena. No, señor, siempre a tus órdenes. Aquí estamos. Todo el auditorio es tuyo, dale. Entonces, profe, mi noticia la saqué del Espectador. Ujú. Me dice que es la campaña que busca reciclar 1.012 toneladas de plástico PET en el Caribe colombiano. Me indica también que son 7 organizaciones fueron escogidas en el Caribe colombiano para cumplir la meta de reciclar 1.012 toneladas de PET, plástico ligero y reciclable, en un programa que se conoce como RE. La tarea, que empezó en el segundo semestre del 2019, tiene una duración de 18 meses que termina en diciembre del 2020. Esta se desarrolló en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y hasta el principio se ha recogido 746 toneladas, que se espera el cumplimiento de la meta propuesta, aunque el COVID ha limitado la recogida del material. Ujú. La propuesta es una iniciativa de las empresas del sector de bebidas que se unieron para un tema social y el cuidado del medio ambiente. El proyecto integra a las compañías Bavaria, Coca-Cola Company, Coca-Cola FEMSA, Postobón y PepsiCo. La iniciativa es operada por ECO, Red y Cooperativa Recimed. La compañía que hacemos parte de esta iniciativa seguimos trabajando en nuestro compromiso en medio de la contingencia del COVID, de proteger al medio ambiente a través del fortalecimiento del reciclaje. Sostuvo Viviana Alarcón de Coca-Cola FEMSA Colombia. El qué de la noticia, pues reciclar las 1.012 toneladas de residuos, el cómo, qué pena, el cuándo, pues empezó en el segundo semestre del 2019, tiene una duración de 18 meses que termina en este diciembre. Ujú. ¿Dónde? En el Caribe colombiano. ¿El quién? Pues las compañías que tuvieron la iniciativa. Bavaria, Coca-Cola Company, Coca-Cola FEMSA, Postobón, PepsiCo, y la iniciativa es operada por Ecofed. Esas son las empresas, ¿correcto? Muy bien. ¿Alguien sigue? Gracias. Gracias. Profe, ya te Gracias, indico, de Cristian. psicología seguimos con Lady Gómez. Bienvenida, Lady. Profesora, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, Lady. Adelante, te escuchamos. Profe, ya, es que era problema. No, no te escuchamos. Está totalmente entrecortado. Ya, No. Creo que tenía Lady el internet más fregado que el mío. Profe, si gusta, continuamos con otra persona mientras Lady Sí. soluciona los problemas de internet. Sí, señora. Entonces vamos con Blanca Sofía Daniels. Ok. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Adelante, Chinita.
una noticia que ya habían dado mis compañeros anteriormente. La saqué del tiempo y se llama confirmó la captura de Miguel Camilo Parra a las afueras de Bogotá y había cambiado su aspecto para pasar desapercibido. Esto sucedió a las 10:30 de la noche en una finca del municipio de Fusagasugá. Lo que dijo la familia pronunciado, digamos que ellos dicen que los embarga la alegría de que se haga justicia, pero hay algo que fue brutal en su barrio ubicado en el Rendil. Por su parte, la pareja del señor dijo que aún no comprende por qué razón su pareja fue capaz de cometer semejante ataque. Él ya había sido agresivo, me había tirado de la cama, había intentado morderme, pero al mismo tiempo era detallista y cambiado. Era como si fueran dos personas, dijo la mujer en estado de recuperación. También confirmó que ella había tenido listo una parte y darle fin a la relación. También dijo que su hijo no fue atacado porque en medio de la disfuncional tenían una buena relación. Su captura fue una sorpresa, tengo muchos nervios, estoy contenta, sé que viene un largo proceso, pero también tengo mucho miedo. Han aparecido, dijo Ángela, han aparecido parejas de él que sufrieron más o igual que yo y que se tuvieron que ir del país. Esa como tal sería la noticia, que en pocas palabras es una buena noticia porque atraparon pues al señor. El que es que lo atraparon, Miguel, el cómo, pues que llegaron allá a la finca el CTI en Fusagasugá, el dónde, que es Fusagasugá, y el cuándo fue ayer a las 10:30 de la noche. Ya, esa sería la nota. Bueno, muchas gracias. ¿Lady volvió o no volvió? Sí, señora, tuve un problema con la conexión, pero ya volví de nuevo, me conecté a otro operador y ya Okay. estoy de nuevo. Sí, muy bien, fortalecida. Listo, profe. Profe, ¿pero seguimos con ingeniería o terminamos primero psicología? Pues es que como Lady se había quedado ahí como empantanada, ella tiene internet, démosle paso a Lady y continuamos. De acuerdo, profe. Sobre Pirri, que el profe anoche nos mencionó que pues si podíamos averiguáramos sobre lo que había pasado en Pirri. Entonces, de esta noticia, Pirri se burló del pelo de Petro y de inmediato supo por qué el senador es intocable en Twitter. El pasado sábado 24 de octubre, el famoso periodista y conductor de programas Guillermo Arturo Prieto, conocido como Pirri, se volvió tendencia en Twitter. La razón es una imagen que compartió de Gustavo Petro en la que lo compara con NN, o Nerón Navarrete, famoso personaje de la televisión colombiana de la década de los 80. Aunque Pirri no pasó de hacer un retweet con el trino que compartió de la cuenta de los comediantes Tola y Maruja, las críticas de los seguidores petristas se intensificaron en contra del periodista. A pesar del ataque, muchos defendieron la postura del periodista y dijeron que solo se trataba de un meme y llegaron a comparar a los admiradores del político de izquierda con los uribistas, otro grupo de seguidores que no permite insultos contra un líder político. ¿Quién? Guillermo Arturo Prieto. ¿Dónde? Twitter. ¿Cuándo? El sábado 24 de octubre. ¿Cómo? Por compartir un meme cómico de Gustavo Petro. El por qué los seguidores de Gustavo Petro se sintieron ofendidos y reaccionaron con críticas por la imagen. Ok, muy bien. ¿Quién vio caer a mi gata encima de mi cabeza? Que dice, hay un gato. Se ve caer el gato en la cabeza de la profe, jaja. Sí, ustedes no saben, aquí tengo 3 gatas y
se pelean. Qué pena el espectáculo gatuno. Muy bien, ¿quién continúa entonces? Continuamos con Alejandra Hernández de Ingeniería, profe. Listo, bienvenida. Buenas noches, profe. Bienvenido Alejandro, perdón. Tranquila, profe. Mi noticia la saqué de la revista Dinero, es del día Sí. de hoy. Empresarios estarían de acuerdo con una nueva cuarentena parcial en Colombia. Ante un posible rebrote del virus, cerca del 64% de los empresarios estaría de acuerdo con una nueva cuarentena parcial, mientras que un solo 18% estaría en contra de esta medida, de acuerdo con una encuesta de Page Group Colombia. Una encuesta elaborada por Page Group Colombia abordó diferentes temas con empresarios locales sobre asuntos relacionados con la pandemia. Uno de estos fue la posibilidad de volver a cuarentenas parciales ante un rebrote, a lo que el 64% de los encuestados contestó que estaría de acuerdo. Por otro lado, un 18% afirmó estar de acuerdo con volver a las cuarentenas, luego de los graves efectos económicos que causó el aislamiento durante los pasados meses. Vemos una activación de mercado en comparación con los meses anteriores, no necesariamente definitivo, pero que da la sensación de que, al parecer, la peor fase económica de los efectos de la pandemia ha pasado, afirmó el director de Page Group Colombia, Beltrán Benjumea, quien agregó que hay una tendencia relacionada con las expectativas de repunte económico. El 80% de los líderes que opinaron en este estudio asegura que Colombia tendrá un periodo mínimo de un año o más para comenzar su curva ascendente. Asimismo, la incertidumbre forma parte de la realidad que hoy vive el mercado, por lo que las organizaciones concuerdan que desde abril hasta la fecha, la sensación de incertidumbre laboral reina mayoritariamente entre sus colaboradores. Expectativas frente al regreso a la oficina. Desde que empezó a bajar la curva de contagios, varias empresas comenzaron a planear el regreso a las oficinas. En este sentido, el 65.6% de estas tendrán regresos graduales en lo que resta del 2020. Comenzando desde el mes de octubre, en tanto el 34.4% de las compañías se plantea el retorno a las actividades presenciales para 2021. La mezcla entre jornada remota y la oficina con las medidas de protocolos de bioseguridad lidera el interés del mercado nacional según la encuesta. De acuerdo con Michael Page, para que los procesos de retorno a los lugares de trabajo sean más ágiles, las organizaciones deben estar preparadas para la gestión del cambio y plantear una estrategia que contemple diferentes puntos, como la comunicación clara, atención a quienes tienen dificultad para adaptarse de nuevo a la presencialidad o entender el cambio de la gente. Con respecto a los posibles rebrotes que podría provocarse con la inminente vuelta al trabajo, la percepción mayoritaria indica que las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno no serían suficientes. Asimismo, a un posible rebrote, el 66% de las empresas que participaron en el sondeo afirman que estarían en condiciones de caja para mantener su estructura. Las 5W son, ¿qué? Pues la cuarentena parcial. ¿De quién? Los empresarios que fueron encuestados por Page Group. ¿Cuándo? Pues no dicen para qué fecha sería, pero yo sigo que eso está cerquitica. ¿En dónde? En el territorio nacional. ¿El por qué? Por un posible rebrote del virus. Ok, Alejandro, gracias. Bueno, profe. Gracias, gracias. Listo, profe. De psicología seguimos con María Paula Santamaría Galván. Adelante, Hola, profe, María buenas Paula. noches. Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno, mi noticia la saqué del Tiempo, es del día de hoy, y es 2 muertos y 16 heridos en accidente de bus que iba camino a Bogotá. Un bus que había salido de Florencia, Caquetá, con destino a Bogotá, se accidentó este martes a la altura del municipio de Aipí, Huila, dejando como saldo 2 personas fallecidas y más de 16 con heridas, contusiones y fracturas en sus cuerpos. El automotor del transporte público de placa SYN 361
Viajaba con 24 pasajeros a bordo, pero infortunadamente se presentó el percance cuando pasaba por IP para luego seguir hacia Natagaima y Espinal en Tolima. Uno de los fallecidos es Óscar Romero Charri, conductor que hacía revelos en este vehículo de servicio intermunicipal. Relevos, debe ser. Sí, qué pena, profe. No, tranquila. En el sitio del accidente también murió la señora Ángela María Muñoz Chilito. Algunos pasajeros señalaron que todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El bus venía bien, pero de un momento a otro se volcó sobre la carretera y todos comenzaron a dar gritos y a pedir ayuda, afirmó un pasajero. Muchos quedaron aprisionados entre las latas y los hierros del carro y gracias a Dios fueron auxiliados, dijo una señora que sufrió fracturas. La policía atendió la emergencia con ambulancia y señaló que las causas del volcamiento son investigadas. Entre los heridos figura Nerly Quintero, de 25 años, Graciela Aguirre, de 58 años, Iván Pérez, de 30 años, Daira Aldana, de 14 años, José David Garzón, Adriana Pérez, Hernando Ramírez y Argenis Calderón, quienes presentan trauma cráneoencefálico y reciben atención médica. Otros heridos son Ahora Ávila, de 54 años, Jefferson Adrián Salinas, de 32 años, Patricia Cortés, de 20, y Carlos Arturo Jiménez, de 56 años. Entonces, el qué sería el accidente que se produjo, el cómo se está investigando, pues porque dicen que fue un volcamiento, pero se están investigando de qué lo produjo. El quién, pues los 24 pasajeros que iban en el bus, el dónde en IP Huila y el cuándo el pasado martes. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Hola, profe, qué pena, se me dañó el micrófono. Continuamos con Jorge, de Ingeniería. Okay. Buenas noches, profe. Buenas, Jorge. Bueno, mi noticia dice es del día de hoy, publicada hace 2 horas por El Espectador de Fuente, y el título dice: casi 100.000 niños abandonaron el colegio por la pandemia. A reporte de agosto, habían 102.880 niños retirados del sistema educativo, según cifras del Ministerio de Educación. Esta semana el Ministerio de Educación publicó la estimación y la proyección de deserción escolar en los distintos niveles de formación para determinar cuántos niños, niñas y adolescentes abandonaron el colegio por la emergencia causada por el COVID-19. De acuerdo por esa cartera o reporte de agosto, el número de estudiantes retirados según el sistema de matrícula CIMAC es de 102.880 niños de los 9.000 millones de niños del sistema, que representan el 1.1%, cifras que continuarán consolidando en el transcurso del año. El año pasado se estimaba 2,99 de los estudiantes desertados. La cifra se calcula comparando el número de retirados al final del año electivo versus la total de matriculados. De acuerdo con la encuesta Pulso Social DANE EPS, que se aplica en 23 capitales del departamento y áreas metropolitanas, aproximadamente 15.000 personas, jefes de hogar, arrojó que el 87,4% de los hogares continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que se cerraron las escuelas y colegios a causa de la pandemia, y el 4,5% no continuaron esas actividades educativas. El restante 8,1% hogares de los niños y niñas no participaron en esas actividades educativas antes de la pandemia. ¿Quiénes son los más afectados? Los estudiantes de formación preescolar de media son los más afectados de manera particular por la reducción de ingresos de sus familias, según el MEN. El Ministerio de Hacienda creó la línea de crédito para el pago de pensiones de jardines, colegios privados, que a la fecha reporta una cifra de otorgamiento de créditos de 57.776 estudiantes y sus familias condonables en un 100% para los estratos 1 y 2, que actualmente se encuentran en proceso de legalización. Bueno, ¿en qué? Pues estamos hablando ya de los niños, de los que desertaron. El cómo, pues la pandemia creo que no solamente afectó el estudio, sino también todo el comercio. El cuándo, pues está pasando durante este transcurso del año a la fecha.
y relativamente pues es muy triste que los padres retiren a los niños cuando deben estar, yo sé, es muy feo concentrarse detrás de una pantalla, cualquier cosa uno se distrae sabiendo que está en clase también, pero la verdad es duro ver eso porque pues yo también vi mis sobrinos también los retiraron y yo les decía que no quejaran al menos uno, pero es duro verlos no estudiar. Sí, Esa es mi noticia. muchas gracias. Sí, es complejo ese tema con los niños. En el campo hay mucho abuso o en poblaciones menores hay mucho abuso de los niños ahora en estos tiempos. Entonces, pues, que vuelvan a sus actividades. Pero pues también el tema, hay que darle la cara a esta pandemia porque ¿qué más hacemos? No nos podemos seguir escondiendo. Le digo a los ingenieros que desarrollen un spray, que uno vaya por ahí y vaya identificando dónde aparece el bicho del COVID. Mire, ahí está, no vaya por allá, que ahí está. No crean, en universitaria han pasado Vamos a cosas. crear una turbina que lo detecte, jefe. Eso, una cosa así, algo que uno le ponga un rayo, no sé, ultravioleta y lo pueda ver, para no pasar por ahí. Bueno, ¿quién continúa para cerrar ya noticias? Son las 7:30. Profe, ya de psicología no tengo nadie más para noticias. Y de ingeniería tampoco. De ingeniería ya terminamos también. Ok, bueno, listo. Entonces, voy a compartir acá, será el último contenido que estemos viendo, porque de aquí en adelante vamos a tener exposiciones y mañana tenemos evaluación. Voy a compartir este pedacito de materia que me falta, que es súper importante, digamos, que ustedes lo tengan claro. Ya habíamos hablado, ¿sí están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Ya habíamos hablado un poco del párrafo complejo. El párrafo complejo es el que no identifica dónde está la idea central, porque es difícil encontrarla dentro de todo el texto, entonces no está ni a la entrada ni al principio, ni como párrafo envolvente. Entonces, en este párrafo complejo ya habíamos hablado de la Madonna, ya habían ustedes, digamos, contestado acerca del ejercicio que era el eje central o el núcleo de esta oración que estaba planteada allí. Con los textos continuos, normalmente estos textos continuos están organizados por párrafos y los párrafos contienen oraciones, las oraciones contienen frases y las frases contienen palabras. Obviamente en una unidad mucho más grande, entonces esas oraciones van a conformar estructuras mayores, apartados, capítulos y libros. Y una característica, por ejemplo, del libro es que tiene esa secuencialidad y que uno debería leer de manera ordenada. Sin embargo, ayer alguien también preguntó acá por el chat que cómo se llamaba el libro, se llama Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra. Joana García, es un libro muy bonito. Como esos hay muchos, donde uno puede leer sin tener que perder el hilo, porque no se altera el mensaje, uno puede leer determinados capítulos, saltarse unos o regresar y volver a leer. Entonces, también hay técnicas, como también se los había mencionado, como cuando se estructura a partir de la crónica, que se maneja el tiempo y en ese manejo del tiempo, el tiempo puede ir hacia adelante o puede regresarse y he ahí la dificultad a veces de encontrar la continuidad. Les comentaba que Gabriel García Márquez es un experto en ese tema. Tenemos los textos narrativos, que es importante que ustedes pues comprendan dentro de todo lo que están leyendo y dentro de todo lo que van a proponer, que hay unos narrativos y otros descriptivos. Dentro de los textos que son de carácter narrativo, es el que tiene hechos reales o imaginarios, pero que la presentación de absolutamente todos los conceptos se hace a partir de contar una historia y de utilizar obviamente la descripción. El narrativo, pues había alcanzado a mencionar que por lo general, o puede tener como en Los Años Maravillosos, que ustedes me recordaron el nombre de la película, un narrador o son los ojos de alguien que está contando acerca de. Ahí uno también puede tener una posición crítica porque no necesariamente uno tiene que ver como el narrador
no tiene que sentir como el narrador, uno puede ver y sentir otro tipo de cosas, de experiencias a partir del libro, del texto, pero es importante saber que hay un género que se llama un género narrativo. La forma que utiliza el cuento, la forma que utiliza la novela y que utilizan las noticias coincide específicamente con el texto narrativo. Entonces, dentro de este texto narrativo aparecen como marco y escenario el lugar y el tiempo, aparecen los personajes y aparecen los hechos. Y todo tiene un sentido específico cuando el narrador es quien le da sentido a la obra. Entonces, cuando ustedes ya identifiquen estas particularidades en ese tipo de texto, pueden decir, bueno, esta obra es narrativa. De hecho, hoy en día hay una tendencia a nivel de redes sociales que se llaman narrativas digitales. Esas narrativas digitales son específicamente las que se manejan, digamos, a través de la utilización de redes sociales o la utilización de contenido en Internet cuya estructura es sumamente clara, guardando el tema de un marco, un personaje y unos hechos. Y dentro de los personajes, pues obviamente uno da identificación a eso. Dentro de eso están enmarcados, por ejemplo, el tema de noticias, porque uno cuando hace la caracterización de la noticia, pues también está dentro del esquema narrativo. Uno le cuenta a la opinión pública qué fue lo que ocurrió y volvemos nuevamente al qué, al quién, al cuándo, al dónde, dentro de una estructura. Un texto narrativo también es el ensayo. El ensayo está clasificado dentro de esto. Entonces ya conocemos el ensayo que tiene una estructura particular. Tenemos otro tipo de textos que son los textos expositivos y que son aquellos que se plantean en forma de concepto. Tienen como fin difundir conocimientos sobre un determinado tema. Entonces, ahí encontramos también el ensayo, encontramos definiciones y resúmenes, pero hay mucha información de carácter científico o de carácter académico que encaja dentro del texto expositivo. Cuando uno utiliza una información, por ejemplo, de compañía, digamos que estamos desarrollando un aglutinante de grasas en cuerpos de agua. Entonces, todas esas argumentaciones que se presentarían ante un cliente como una ficha técnica podrían estar dentro de los textos expositivos. Es importante también ver que a nivel de literatura, entonces aparecen unas ideas marco, unas ideas principales y unas ideas de apoyo. Dentro de las ideas marco está todo lo que yo quiero contextualizar, define el tema, su propósito y lo necesario para que el lector pueda ubicar o captar cuál es la idea principal. Como quien dice, tengo que dar información adicional para que la persona tenga que ubicarse dentro de la temática, la conozca o no la conozca, porque al fin y al cabo el resto lo que va a hacer es recibir información. La idea principal, que es la idea fundamental del texto, puede estar explícita o implícita. Es decir, yo puedo evidenciar que la idea de este producto en particular es lograr que Entonces ahí en particular se ve, pero hay otras cosas que no, uno lo deduce durante todo el texto. Y obviamente hay explicaciones que amplían, refuerzan, ejemplifican, reiteran y extienden o sustentan todos los conocimientos que nosotros podemos tener. Por ejemplo, los ingenieros podrían estar utilizando mucho el texto expositivo dentro de las construcciones que hagan a nivel de texto, ¿no? Por ejemplo, el AINI era un sistema de trabajo de reciprocidad entre los miembros del IU aplicado a trabajos agrícolas y a la construcción de casas. Consistía en la ayuda proporcionada por una familia hacia otra con la condición de que ésta correspondiera de igual forma cuando los benefactores lo necesitaran. Hoy por ti, mañana por mí. Esto es un texto expositivo, es decir, tiene toda una historia, de pronto hay una información que es sencilla, que la gente no la conocía. La noticia, por ejemplo, de estar reuniendo material plástico en las costas de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, que nos la entregó hoy uno de nuestros compañeros, sí
hablara de las metodologías que van a seguir dentro de esa actividad ecológica y de limpieza de mares y de playas, podría considerarse un texto expositivo. Es narrativo desde el punto de vista de la noticia, pero expositivo desde el punto de vista de la temática. Tanto los textos expositivos o narrativos utilizan nuestra temática de las 5W que confluyen hacia el cómo, y pues ya no voy a hacer, digamos, más exposiciones acerca de la importancia de esta teoría, pero pues la teoría nos ayuda a organizar, digamos, o a la clasificación de el tipo de texto. Una cosa que no les había dicho dentro de la construcción de texto que vale la pena tenerla en cuenta, así como más comas, menos puntos, así como identificar un determinado ritmo, añadir a nuestro escrito secuencias, dejar una frase contundente en la mitad de una oración o en la mitad de un párrafo que esté sola, pero que llame la atención del lector. También tiene algo importante el tema de la adjetivación. Los adjetivos, ¿alguien recuerda qué son los adjetivos? ¿Cuál es las cualidades de los objetos o personas? Exactamente. El adjetivo es el que califica al sustantivo y entonces el adjetivo magnifica. Les recomiendo nunca utilizar adjetivos. ¿Por qué razón? Como el adjetivo califica y el adjetivo... ¿Me pueden dar ejemplos de adjetivos, por favor? Alto, bello, corto, pequeño. Grande. Mono, blanco. Bonito. Extenso. Ok. Entonces, como tenemos muy claros los adjetivos no sirven para nada en un escrito. Entonces, una cosa es la narrativa y que dentro de la narrativa yo logre pintar con palabras la situación, el lugar y ahí se valga, digamos, de recursos idiomáticos para hacer que en la mente del lector se recree el espacio. Pero normalmente quien debe calificar, claro, en la literatura sí se puede adjetivar, pero cuando ustedes escriban a partir de ensayo, o si a ustedes algún día les da por escribir noticia, analicen todas las noticias y verán que en ninguna noticia hay adjetivos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos calificar. Entonces, es mejor que desde el punto de vista del escritor no se incluya la adjetivación. O sea, ahí hay que tener en cuenta cómo describo sin caer específicamente en la adjetivación. En medios de comunicación, cada vez que alguien adjetiva, termina siendo una rectificación en el medio, porque es mal entendido. Hoy hubo una noticia y no me acordé de esa noticia y creo que la pasé así por encima y por eso fue que me acordé de los adjetivos. Alguien que calificó muy mal y tuvo que rectificar porque hizo un comentario y puede tener también un poco de relación con la noticia que no es de ayer, sino de días anteriores, que la tuvimos hoy, que es válido tenerla hoy, sobre los comentarios de Pirri acerca de la cabellera blonda de Petro. ¿Por qué no lo puede uno hacer? Porque es que uno se compromete con situaciones de la personalidad. Por lo tanto, les recomiendo no adjetivar. El que saca las conclusiones es el lector, no ustedes. Entonces, eliminen por favor adjetivos, a no ser que estén en poesía. La poesía sí es grandísima en adjetivación. La literatura también tiene dentro de la narrativa, tiene adjetivación. Pero si ustedes van a utilizar textos de carácter académico o casi de carácter informativo, si son netamente informativos, no adjetiven. De hecho, nuestra publicidad, por ejemplo, tiene prohibido, y eso que hasta ahora estamos entrando en una dinámica distinta y puedo hablar de la competencia, pero si ustedes se dan cuenta, nuestra publicidad no tiene permitido descalificar el producto de la competencia para magnificar mi producto. Entonces,
Digamos, eso no le pasa tanto a los psicólogos, pero ustedes en ingeniería, si ustedes tienen una compañía y la compañía es líder en una marca, van a tener que resaltar todas las bondades del producto sin echarle vainas a la competencia. Pero las bondades del producto no se hacen a partir de lo bonito, lo bueno, lo feo, lo eficiente. No, eso no califica con adjetivos. Lo que uno dice son realidades a nivel de componentes, a nivel de, digamos, eficacia, eficiencia, que son bien distintos los dos conceptos, y necesariamente sin calificar. Entonces, les queda ese último comentario que les puede ayudar. Dentro de los textos argumentativos o las tesis, el argumentativo tiene la posibilidad de expresar opiniones y rebatirlas, persuadir, disuadir al lector y termina, por ejemplo, como esta situación. No, dice, las tiendas, yo creo que estas se las había leído, las tiendas y criaderos se dedican a explotar a cientos de mascotas hembras, sobre todo perras, las cuales son preñadas constantemente y separadas rápidamente de sus cachorros. Viven solitarias en diminutos y sucios espacios hasta que los criadores ya no los consideran útiles y las abandonan en las calles. Cuando compras una mascota, apoyas a que este sucio negocio continúe. Los animales no son objetos que puedan intercambiarse por dinero, sino seres sintientes y sufren igual que cualquiera de nosotros. Si deseas uno, acude a un albergue y adóptalo. La vida no tiene precio. Entonces, normalmente estamos argumentando. Una tesis es el postulado o frase principal de un contenido en torno al que se enuncian razones o argumentos que lo hacen válido. Esa es la misión de las exposiciones de ustedes, la argumentación. Esa es la clave de todo. Entre la crítica y la argumentación está su posición en las exposiciones. Es hacer una propuesta para mostrarnos y comprobar hallazgos fruto de nuestra investigación. Eso también es lícito cuando estamos presentando. ¿Cómo argumentamos? Entonces despertamos pasión y por eso era que yo les decía que el inicio del ensayo debía ir con algo muy contundente para que el lector se quede con ustedes, para que sea apasionante leer, para que ustedes empiecen a dejar una huella y los empiecen a seguir. En torno a las reacciones populares que lo demuestran, la fuerza de los argumentos es comprobada desde momentos históricos y pues lo que se busca dentro de la argumentación es que haya firmeza en todos los planteamientos. O sea, cuando uno argumenta, argumenta con conocimiento de causa. No tiene que ser la argumentación, la lanza que va a quedar en el costado de un compañero. La argumentación no se hizo para eso. La argumentación se hizo específicamente para poner en el lugar que yo quiero mi propuesta. Sin embargo, eso no tiene que decir descalifico a mi compañero, descalifico sus ideas, descalifico su escrito. Por eso es que es tan complicado llegar a manchar con rayones el trabajo de otra persona, a descalificarla de plano. Primero, porque yo no estoy parada en la piedra que está la persona. Segundo, porque no conozco realmente por todas las que ha pasado la persona argumentando, pero obviamente las argumentaciones se evidencian si son fundamentadas o no de la forma en cómo la persona busca alimentarlas y dices que yo busqué aquí, lo revisé acá, lo estudié acá. Entonces, por ejemplo, el escrito jurídico que nos manda nuestra compañera de psicología, ella lleva un tiempo escribiendo acerca de estos temas de familia y de abuso y todas estas cosas, y ella hace un cotejo de informaciones jurídicas, pero que le dan validez a lo que ella está planteando y sobre qué se ancla sobre la normatividad y sobre los hallazgos. Entonces, no solamente en la parte de derecho, por ejemplo, es válido el tema de la norma, sino el tema de la jurisprudencia. ¿Y por qué la jurisprudencia? Porque la jurisprudencia son una serie de casos fallados que nos permiten a nosotros de pronto entrar a argumentar y a defender una determinada posición, un estudio, el análisis de una norma que me permite a mí
pues no sé, presentarla para salvar a una persona de la cárcel o para agregar información a un expediente en un proceso. Eso pues todos lo hacemos en nuestra medida. Los psicólogos también lo hacen cuando tienen que hacer muchas pruebas, cuando tienen a un paciente, cuando alguien lo encasilla dentro de una problemática específica que pueda calificarse dentro de la psicología y lo que le estén estudiando. Pero entonces uno cuando escribe esos diagnósticos, pues se reúne una gran cantidad de información sobre la mesa y, y en la cabeza, dentro de la cabeza, y empieza a escribir y argumentar. Yo de primer plano no lo puedo decir, por ejemplo, para que los niños de psicología se aterren. Mi hija era muy inquieta cuando estaba pequeñita, estaba en el colegio y a ella le causaba estrés aprender. Entonces los movimientos de ella eran continuos. Los movimientos de ella eran en el pupitre, pararse, levantarse, metía una piernita debajo aquí de como cuando uno cruza la pierna encima de la silla, creo que ya me entendieron cómo, y ella volvía y se paraba, volvía y se sentaba, y pues una vez una psicóloga me dijo a mí, es que la niña tiene problemas de atención. Le dije, sí, tiene problemas de atención y es hiperactiva además. ¿Y qué sugieres? Me dice, mira, es que nosotros acá en el colegio tenemos unos chalecos y los chalecos son pesados. Entonces, calculen que mi hija tenía en ese momento algo así como unos 8 añitos y yo le dije, ¿y tú qué propones? Ah, pues que tu hija mientras esté en clase se ponga el chaleco. Como el chaleco pesa, ella se va a cansar y se va a acostumbrar a estar quieta en una silla. Entonces yo le dije, ah, muy bien, muy válidos tus argumentos. ¿Me puedes decir a qué escuela de la psicología pertenecen y qué es lo que va a pasar con mi hija después de que cansada de cargar ese chaleco ella tenga otra cantidad de cosas que no son? ¿Por qué más bien no verificamos cómo aprende ella y por qué no verificamos también qué tipo de angustia le causa aprender? Más bien no es como por ahí la cosa y me provocaba estrellar a la psicóloga contra las paredes. Su argumentación no fue clara y lo que quería era ponerle a mi hija un chaleco para cansarla. Entonces, pues no, igual como el perro. Entonces el perro está cansón y lo amarro a la reja o lo dejo en el balcón todo el día al sol y al agua, porque pues como está cansón, entonces de esta manera nos quitamos al perro de encima. Calculen ustedes lo que puede uno hacer. Entonces las argumentaciones son sumamente importantes para defender esas tesis. Cuando estén ustedes haciendo esa revisión de su gran libro y en general todo lo que ustedes pretendan hacer, recuerden que hay una relación intertextual. Cuando hay muchísima información, cuando exponemos situaciones antagónicas, cuando hay temas que, por ejemplo, requieren de una aclaración, cuando queremos hacer evidentes las contradicciones para sacar conclusiones, lo ideal es hacer obviamente relación intertextual que la encuentra uno en muchos escritos, en muchos libros de muchos autores, y esto a veces es el texto que a uno le hace algo de mella y tiene uno que sentarse y decir, bueno, y esto aquí como por dónde es que se va a comer y por qué está planteándolo acá. Entonces me siento aquí, es cuando hay relación intertextual, es una dinámica propia del tema crítico. El texto descriptivo es el texto que la información busca representar a las personas, busca representar a los personajes a partir del lenguaje. Y entonces yo estoy haciendo enumeración, contando las circunstancias, definiendo las cualidades, y ahí obviamente pues hay la posibilidad de utilizar calificativos. Por ejemplo, aquí dice: el cuerpo del violín posee forma abombada, o sea, ahí está tratando de explicar, determinada por una curvatura superior e inferior, estrechamiento central en forma de C. El mástil presenta cierta inclinación hacia atrás y se remata por un caracol llamado voluta. Libertad, personaje creado por Quino, es pequeñita, rubia, inteligente, crítica, solidaria e incisiva.
Ama la cultura y la revolución social, odia que la comparen y hagan metáforas referidas a la libertad con su nombre y su estatura. La libertad es pequeñita y el concepto de libertad es grande. En fin, ustedes de todas maneras ven que la adjetivación acá ayuda dentro del ejercicio de descripción, pero hay que mirar dentro de qué género es viable la adjetivación, y en este caso pues les dejo la curiosidad de que cuando es informativo o cuando es ensayo es preferible no tener ningún tipo de adjetivación. Muy bien, entonces vamos a dejar ahí para terminar con nuestra clase. No sé si tengan alguna pregunta en el día de hoy. Profe, yo tengo una pregunta, pero no está relacionado con lo que estás explicando. Sucede que al inicio de la clase, pues yo no pude entrar a tiempo y no sé si ya estoy asignada a un grupo para la lectura, para la exposición. No, falta mucha gente, Chinita. Hasta ahora tengo Ok. como el 15% asignado a un grupo, o sea, muy poquitos están dentro de un grupo. Entonces, Ok, vale. mañana la dinámica es terminar con las evaluaciones. Y pasado mañana, que es jueves, vamos a empezar con nuestras exposiciones. Mayra Isabel pregunta, ¿qué quieres saber? Profe, yo tenía una duda, por ejemplo, hoy cuando estaba escribiendo, para tener una organización textual, digamos que se asume desde las 5W, como se me decía, es que digamos que estaba como muy unido a lo que el profe nos explicó cuando se hizo la exposición de neurocomunicación. Ajá. Neurocomunicación. Entonces, lo estaba como uniendo en ese sentido de cómo se organiza, por ejemplo, las ideas para un texto, porque yo tiendo a ser muy desordenada al momento de escribir, ¿no? Entonces, como que inicio con una idea y después se tergiversa y pierdo y comienzo otra y finalmente no se desarrolla. Es que Mayra, como para contestar esa inquietud, yo te puedo decir algo. O sea, nosotros con comunicadores en la universidad hemos discutido muchísimo y hay mucha gente que también lo ha hecho. El texto para ser escrito necesita de planificación. Por lo tanto, encontrar que las personas son desordenadas a la hora de escribir es la generalidad. ¿Por qué? Porque nunca nos dijeron que había que planificar el escrito. Siempre nos dijeron, no, siéntese frente a una hoja en blanco en el computador o una hoja de papel que está en blanco y hágale, escríbale, que la práctica hace al maestro. Eso es una técnica completamente suicida. Lo primero que yo tengo que hacer es focalizar. ¿Qué es lo que yo quiero escribir? ¿Qué es lo que a mí me motiva a escribir? ¿Qué voy a sacar con escribir acerca de esto? ¿Sí? Entonces, cuando tú ya tienes claro cuál es el foco, inmediatamente tú vas a hacer recaer el tema sobre alguna pregunta. Y esa pregunta obviamente es la que va a recoger el grueso o la sustancia de eso que tú quieres escribir, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero pensar en la maternidad de las gallinas. Entonces, claro, yo tengo que conocer si la gallina realmente hace su proceso materno o tiene huevos a granel, y cuando tiene un pollito, ¿por qué razón? Pero ¿será que el tema es válido? Bueno, seguramente para alguien que sea de la industria avícola no lo planteará desde el punto de vista de la maternidad de las gallinas, y nosotros coloquialmente, culturalmente, hemos criticado el tema de la maternidad de las gallinas. Pero si quisiera hacer mi tema, yo tengo que ver cuál es la utilidad, qué es lo que yo quiero hacer con ese tema. Quiero levantar roncha, quiero burlarme de todo el mundo, quiero conmover, quiero que me conozcan, quiero que sepan qué siento frente a tal o cual situación. Quiero que el profesor entienda que yo sí sé del tema y yo lo que voy a defender es esto. Entonces, lógico, tú te vas frente a una pregunta y por lo general está clasificada dentro del qué o sobre el quién. Y en ese qué o en ese quién es donde tú focalizas y dices, el eje central de esto es este. Por eso es que los libros tienen una propuesta del autor. ¿El autor para qué escribió el libro? ¿Cuál fue la idea de Mario Mendoza escribiendo Satanás? ¿Y por qué lo llama Satanás? ¿Sí? Entonces,
todo el mundo focaliza. Después es que uno se llena de información complementaria y en esa información complementaria empieza a desarrollar el cuerpo. Entonces, ahí es cuando ya tenemos un dominio de lo que queremos hacer. Eso que te está pasando a ti, también me lo dijo otro compañero hoy en la tarde que me llamó para alertarme del envío del correo con un cambio y con una equivocación, y estuvimos conversando ahí y le pasa exactamente lo mismo que a ti. Y si paso por los distintos cursos, a la mayoría les pasa eso. Entonces, es cuestión de identificar cuál es el problema frente al escrito. Hay personas que lo hacen de manera natural. Ok, profe, gracias. Bueno, muy bien. Pues si no tienen entonces idea en contrario, nos despedimos hoy, agradeciéndoles a ustedes que hubieran estado acá, tan queridos siempre. Pues nada, que les vaya muy bien en su otra clase. Un abrazo grande. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches, profe. Bien, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Gracias, profe. Buenas Buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profesora. Muy buena Chao. noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Feliz Chao. noche. Voy a terminar abruptamente porque tengo el Luego, profe, otro. que tenga feliz noche. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias. Chao.